Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde ya. Espero que se encuentren bien y gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor este domingo. Espero que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes y que puedan salir glorificando al Señor esta tarde. Vamos a estar viendo de Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16, lo cual es una parte del Sermón del Monte, donde Jesús le enseña a sus discípulos, e igual a otras personas, aproximadamente 100 o menos, seguidores que estaban siguiendo a los discípulos para aprender de Jesús ese día. Pues iniciamos, podemos observar al iniciar el pasaje que Jesús sube un monte, ¿no? Y allí empieza a predicarle a los discípulos y los demás seguidores que le estaban siguiendo en esos días. Podemos ver que Jesús sube al monte y al parecer ellos podrían ver la belleza que estaba alrededor, ¿verdad? Pudieron haber visto flores y que al norte del monte se encontraba el mar de Galilea mientras Jesús les estaba predicando. Pero aparte de esa belleza que les rodeaba en ese momento, podemos ver algo muy importante que Jesús les enseñaba en ese momento, lo cual tiene mucho más valor de la preciosa naturaleza que se encontraba en ese momento. Vamos a Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16. Jesús dice estas palabras: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a tomar un momento para darle gracias a Dios por esta mañana y de ahí le damos continuación. Señor, te damos gracias, gracias Padre por esta mañana, esta tarde, Padre, que tú nos permites poder aprender y gozarnos contigo por medio de la tecnología en este caso, Padre. Gracias por ello y permite que las palabras que han de salir de mi boca, Señor, esta mañana, sean de mucha bendición, sean de bendición para aquellos que están escuchando por este medio. Bendícelos, Padre, y que al igual que si uno no pudo estar en este momento, que más tarde o otro día, Señor, pueda escuchar el mensaje igual y poder ser bendecido también. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para poder entender estos pasajes, ¿no? Debemos de entender cómo inicia el Sermón del Monte. Lo que Jesús está diciéndole a través de que empieza su ministerio con sus discípulos, es decir, los 12, al igual que muchos que le estaban siguiendo en aquel entonces, Jesús les quería enseñar a ellos cómo debería ser o cómo van a ser las cosas o cómo ellos deben de ser al querer seguirle a Jesús. Y a través de la vida de Jesús, Jesús les quiere enseñar eso y les ha enseñado esto. Al igual, Jesús les está diciendo cómo deben de ser para poder entrar al reino de Dios. Entonces, por lo tanto, inicia con este sermón diciendo varias características, las cuales son las bienaventuranzas. Entonces Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí así inicia el versículo 3 del capítulo 5 y continúa: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución,
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Entonces Jesús inicia el sermón del monte con estas bienaventuranzas, para poder enseñarle a sus discípulos y a esa multitud que igual le seguía, que había ciertas consecuencias, ciertas cosas que ellos tenían que padecer para poder seguirle y para poder entrar al reino de Dios. Entonces, después de estas ciertas características que uno debe tener para seguir a Jesús, siempre deben de tener en mente que van a ser perseguidos. Recordemos que en aquel entonces el Imperio Romano eran los que seguían a los cristianos para poder llevarlos ante Pilato para poder ser perseguidos y así ser matados o cualquier cosa o crucificados, ¿verdad? Entonces los cristianos en aquel entonces estaban en persecución y por lo tanto como consecuencia para un cristiano en aquel entonces lo que hacía es retractarse o esconderse o meterse en un tipo de, como las tortugas, ¿no? En su cascarón para poder esconderse de lo que está pasando o del peligro que se le enfrenta. Entonces Jesús les dice que esto es lo que puede suceder y lo que va a suceder en la vida de sus seguidores y de sus discípulos. Entonces, pero Jesús les quiere enseñar a ellos, al igual que a cada uno de nosotros, que hay dos cosas de las cuales debemos ser y no debemos ser esa persona que se esconde y que se mete en su caparazón para no enfrentarse al peligro. Entonces Jesús nos dice algunas cosas. Nos dice que somos la sal y que somos la luz de este mundo. Por lo tanto, quiero que sepamos que el ser la sal y la luz de este mundo no es para nuestro beneficio. Para nada. Jesús no les quiso enseñar eso. Ahora sí, que ustedes son perseguidos y los demás tienen que aplaudirles a ustedes porque están muriendo a causa de seguir a Jesús. Y por ello, los beneficios que tú tienes es ser sal y la luz del mundo. Pero no es así, hermanos. El beneficio debe de ser para el mundo, para aquellos que nos persiguen, para aquellos que nos atormentan de ser cristianos. Y si pensamos en el tiempo pasado, para ellos eso era un alivio muy grande, porque sí estaban padeciendo persecución. Nosotros hoy en día, en nuestro país, que es México, no lo estamos percibiendo, ¿verdad? Pero sí hay ciertas partes de México donde sí son perseguidos y por lo tanto el cristiano no debe de retractarse de lo que cree y de su misión o de lo que él tiene que hacer para glorificar al Señor. Por lo tanto, Dios les dice que no se retracten, que sí van a pasar todas estas cosas, pero deben de ser la sal y la luz de este mundo para que salga adelante. Entonces, quiero que piensen que este es un mensaje muy grande, muy asombroso. Tres simples versículos que Jesús nos enseña y que le enseñó a sus discípulos en aquel entonces, para que podamos entender nuestra misión y lo que nosotros debemos de ser en este mundo y por qué estamos aquí. Entonces, el ser la sal y la luz, hermanos, que quede claro que no es para nuestro beneficio, sino para glorificar al Señor y para el beneficio también del mundo exterior que no sabe del Señor. Entonces, vamos a estar viendo estos pequeños partes, ¿no? de estos versículos. En primer lugar, quiero tomar esta parte que nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 13 que dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será celada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres, perdón. Entonces el versículo nos dice que somos la sal. Si entendemos qué significa la sal, para nosotros hoy en día la sal significa el darle sabor a un alimento. Podemos quizás comer unos frijoles. ¿Quién ha comido frijoles sin sal, no? Imagínense, no saben igual por echarles
o ponerles tantito sal. La verdad nos da un gusto más delicioso a unos frijoles o a cualquier alimento que usted desea. La sal es una especie o un elemento que nos da sabor, que nos da un gusto gratificante a nuestro paladar. Pero Jesús no solamente quiere hablar de eso, y no está hablando de eso. No está hablando que nosotros debemos ser para darle sabor nada más a nuestra boca. No. Jesús, si regresemos al tiempo pasado, hermanos, un poco de la historia de aquel entonces, la sal era algo muy común que los discípulos tenían o las personas tenían. También hasta hay libros de historia que nos dicen que ciertos romanos eran pagados por sal. Ahora imagínese usted que usted hace un trabajo hoy en día y le dan su kilo de sal, ¿no? ¿Qué sentiría? ¿Qué va a pensar usted? A lo mejor no le encuentra tanto chiste o valora la sal y le paguen con sal por el trabajo que usted hizo. Pero aquel entonces sí era un producto muy valioso para ellos. Entonces por eso Jesús usa la sal como ejemplo para poder enseñarles algo y enseñarnos algo. Que la sal es algo valioso y muy preciado, específicamente en aquel entonces. Y como les digo, hoy en día la sal, pues, el único valor que le damos nosotros es el sabor que la sal le da a los alimentos. Pero para ellos no era así. La sal era algo muy valioso y preciado en aquel entonces. También, en aquel entonces, la sal era igual un elemento que conservaba a la carne, que conservaba la carne o ciertos alimentos que ellos tenían. No era como tal que nosotros vamos y traemos carne o algo y lo metemos al refrigerador para conservarlo, ¿verdad? Ahora imagínese, en aquel entonces no tenían refrigeradores. ¿Cómo le hacían para que sus alimentos no se echaran a perder? Pues agarraban un montón de sal y cubrían el alimento para conservarlo y se mantuviera bueno para que pudieran disfrutar de él en cierto tiempo, ¿no? Entonces son dos cosas. La sal era algo muy valioso en aquel entonces. Servía para conservar alimentos. Y por lo tanto, en nuestro caso, hoy en día, ¿por qué Jesús dice que debemos ser la sal? ¿Para darle gusto al paladar de las personas pecadoras? Claro que no. Debemos de ser algo muy valioso en este mundo nosotros porque somos la sal. Imagínense el mundo sin cristianos. O imagínense el mundo sin que nunca hubiera escuchado del Señor Jesucristo o de lo que Él hizo por nosotros. Tan valioso es que seamos la sal nosotros para poder compartir la palabra de Dios y para que las personas conozcan de Jesús y algún día igual entregarse a Jesús y ser servidores e igual ellos ser la sal de este mundo. Tanto como la sal tuvo su valor en aquel entonces, que hasta les pagaban sal por su trabajo, nosotros, como sal del mundo, tenemos ese valor. Somos valiosos ante los ojos de Dios y somos esa sal que vale tanto porque es la que comparte y que expresa y que enseña lo que el Señor Jesús puede ser en su vida y lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida y lo que ha hecho para todo el mundo. Al igual que en aquel entonces la sal era algo que preservaba la comida, nosotros debemos ser cristianos que preserva la palabra de Dios y que preserva al mundo, ¿no? Ahora imagínense que el mundo fuera un pedazo de alimento, una carne en este caso, y si no estuviéramos nosotros como preservadores, entonces ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo podría decir que el mundo literalmente se podriría o se echara a perder y no serviría para nada porque no tiene esa opción de ser preservada para algo, ¿no? Y por lo tanto Jesús quiere enseñarle a sus discípulos que ellos son la sal.
que ellos son un elemento valioso y que ellos son un elemento que quiere preservar al mundo para que algún día todos o la mayoría conozca del Señor Jesús por medio de nosotros. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús por este elemento, la sal. Por ello nosotros somos la sal del mundo para preservar al mundo de su mal, de que no se pudra y que todos algún día acepten al Señor, al igual y estén en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, la sal es valiosa y es un elemento que preserva. Nosotros debemos ser una bendición para el mundo, no para nuestro beneficio. Como les dije anterior, el ser la sal, en este caso, no es para nuestro beneficio, sino para el mundo. Y eso es lo que Jesús les quiso enseñar a sus discípulos y lo que quiere enseñarnos hoy en este día y el día mañana y el día pasado, que nosotros somos la sal de este mundo, que debemos de ser una bendición para muchos, sino para todos. No dice debes de ser la sal para Puebla, debes de ser la sal para la comunidad Mosaico, debes de ser la sal para Cholula. No, debemos de ser la sal para este mundo. Y eso es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar respecto a la sal. Vayamos al versículo 14, que nos dice de esta manera: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús, aparte de la sal, Jesús nos está enseñando, nos quiere decir y nos está diciendo que somos la luz de este mundo. ¿Qué más podemos entender, ¿no?, de lo que nos dice el pasaje? O para qué se usa la luz, ¿no? La luz se usa para guiarnos, para alumbrar un espacio, para que nosotros podamos caminar y andar sin caernos o sin que nos pase algo. Entonces, el que Jesús dijera eso era algo muy significante. Sí, era algo muy importante en aquel entonces, especialmente para los que estaban allí en frente de él, mientras él les enseñaba y les predicaba. ¿Por qué era muy importante, hermanos? Porque la Biblia solo nos dice en dos ocasiones que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Fuera de eso, en ninguna parte de la Biblia nos dice algo respecto a la luz del mundo. En esta parte y en otro versículo Jesús dice que Él es la luz del mundo. Fuera de ello no hay otro lugar. Ahora imagínese usted que Jesús les está predicando a ellos y ellos sabiendo que Jesús es la luz del mundo, porque es el que les enseñaba, el que los guiaba, el que los pastoreaba y los llevaba con Él a todos lados para enseñarles. Ahora imagínese usted cómo ellos recibieron esa noticia de que Jesús les dijera que ellos son la luz del mundo, cuando Jesús solamente decía que Él era la luz del mundo. Ahora imagínense un pescador, un tesorero, un médico o varias otras personas las que estaban allí a su alrededor, que realmente no eran mucho en aquel entonces y no tenían ningún valor. Ahora que Jesús les dijera que ellos son la sal del mundo, o la luz del mundo, perdón, era algo extraordinario, era algo impresionante para ellos. Yo creo que ellos como que, ay, te equivocaste, ¿no?, de lo que acabas de decir. Pero no, Jesús les está diciendo algo maravilloso, algo extraordinario que ellos quizás en ese momento no se lo creían. Pero también como para ellos, es para nosotros. Nosotros también somos la luz del mundo. Y eso fue una declaración, no algo que Jesús dijo
van a ser la luz del mundo, ¿no? No. Jesús dice que ya somos la luz del mundo. Y desde el momento que tú y yo y los que están escuchando recibimos al Señor por medio del bautismo y aceptamos al Padre, nosotros nos convertimos en la luz del mundo, hermano. Entonces, tenemos una responsabilidad realmente muy grande para nuestra vida y especialmente como cristianos para el mundo. Recuerden, no es para nuestro beneficio. Nosotros debemos ser la luz para aquellos que están perdidos en las tinieblas. Y quizás uno podría pensar, ¿no? Quizás no soy una buena luz, no alumbro bien el camino para otros. Pero yo en lo personal podría decir que al momento de bautizarte, no vas a ser esa luz brillante o magnífica que tú quieres, ¿no? Hay un paso a paso y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a guiar a poder ser una mejor luz y poder aumentar nuestra mecha para poder ser mejor ante los demás y la sociedad que no conoce del Señor. Ahora, en aquel entonces pues eran pues lamparitas de aceite, ¿no? Imagínense, una no alumbraba una parte de donde estaban. Entonces, imagínense hoy en día si Jesús estuviera aquí, ¿qué diría, no? Eres una luna strobe light, una de esas luces que parpadean muy y brillan mucho, ¿no? Y eso no es lo que quiere decirnos el Señor Jesús. Quiere decirnos que, no, tampoco nos quiere decir que somos, no sé cómo se llaman, es un dimmer, ¿no? De esos que tienen los interruptores de luz, donde uno puede aumentar la luz o bajar la luz para que no haya tanta luz en la habitación. Tampoco debemos de ser así. No, en aquel entonces, como les comento, solo era una lamparita de aceite que alumbraba constante y que no bajaba y no más alumbraba bien para que podían caminar por donde vivían. Y así es como debemos de ser. No te desanimes, no te apachurres si es que tu luz no brilla mucho. Tampoco el Señor nos está diciendo que seamos esa luz magnificante, ¿no? Y tampoco nos está diciendo que nos acomodamos y que podemos ser ese interruptor que podemos bajarle la densidad de la luz o subirle cuando uno quiere. No, debemos ser la luz del mundo, una luz constante que en cualquier oportunidad que tiene uno, puede compartirle al Señor la palabra. Y si la persona la recibe y la escucha y se convierte en ese momento, pues gloria al Señor y a seguirle, ¿no? Y al que sigue y al que sigue. También y en especialmente, hermano, el significado de la luz es hacer el bien. Por nuestras obras vamos a mostrarles a las personas que somos buenos, que somos una luz para alumbrar su camino y poder ayudarles, al igual que Jesús nos ayudó a nosotros. Y no estoy diciendo que debemos de sacar una lámpara, ¿no? Y alumbrar a una persona en su cara. Y enseñarle y predicarle y forzarlo a recibir al Señor. No. Porque sí, en varias ocasiones yo he conocido a personas que hasta piedradas les avienta al que no es cristiano aún y espanta a la persona, ¿no? Y ese no es el caso, no debemos de ser ese tipo de persona. O tampoco está diciendo el Señor de que seamos la luz y tengamos un espectáculo de luces para que todo el mundo vea. No, ese no es el caso. No es el caso de que las personas vean nuestras buenas obras o que queramos presumirlas más que nada para que las personas vean qué tan buenos somos. Eso no nos está diciendo el Señor. El Señor simplemente nos quiere enseñar que debemos de ser una luz constante que para guiar a otras personas y el único medio que tenemos para enseñarles a muchas personas que Jesús les puede ayudar es siendo el ejemplo nosotros. Solo nuestras buenas obras les va a enseñar a los demás que Dios está ahí y nos ha ayudado a nosotros y que también les puede ayudar a ellos. Y algún día, hermano, ellos
también van a glorificar al Señor y repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ello el Señor dice que debemos de ser la luz, perdón. Y al igual que ser la sal y también debemos de ser la luz en este mundo, es algo extraordinario que el Señor quiere enseñarnos y que le enseñó a sus discípulos en aquel entonces. Y estoy seguro que los discípulos escucharon y al igual que los demás que estaban en ese momento escucharon y predicaron. Fueron esa sal conservadora, fueron ese elemento valioso en ese tiempo y fueron esa luz en el mundo que hasta este momento no creo que haya una parte del mundo bien poblada que no ha escuchado del Evangelio o de lo que Jesús es o lo que fue o la vida de Jesús o la Biblia. Por lo tanto, creo que los discípulos hicieron su trabajo, y al igual que las personas que estuvieron en ese momento. Pero ahora, nosotros como cristianos modernos o contemporáneos en este momento, debemos de seguir siendo esa sal y esa luz para alumbrar el camino y enseñarle a las personas que uno puede ser bueno. Y que somos buenos porque alguien nos salvó, que alguien nos ama y ese es Dios, hermano. Entonces continuemos. Quiero hablar de una parte en específico, ¿verdad? En la que dice el versículo 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que está en casa. En especial, Jesús nos dice que una lámpara, obviamente, todos por sentido común, pues si prende una lámpara no la va a tapar. Entonces, pues no va a cumplir su propósito, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús dice que no deben de taparla con un almud, sino ponerla sobre un candelero para que puedan levantar la luz y se alumbre más la casa. Si la ponemos en un suelo, una lámpara, solo va a alumbrar la parte inferior, ¿no? El piso. Pero al momento de subirla y ponerla en un candelero alto, obviamente va a alumbrar. Y Jesús da un ejemplo sobre una ciudad que está en un monte. Creo que aquí en Puebla tenemos un claro ejemplo, ¿no? La iglesia sobre la pirámide. Imagínense por qué la construyeron arriba de la pirámide. Sí, históricamente sí nos enseñan que los españoles ponían las iglesias arriba de las pirámides para mostrar que su Dios era mayor, ¿no? Pero imagínense, fuera de eso, más que nada, el punto principal es que se ve a la iglesia desde lejos. Yo cuando vengo desde México, estando en la autopista Puebla-México y entrando al periférico, se ve la iglesia. Y es el punto que muchas personas ven y se van hacia allá y ya saben para llegar y poder ver el área turística que se encuentra en esa zona. Y por lo tanto Jesús enseña eso, que una casa o un lugar, una ciudad, no se puede esconder si se encuentra arriba de una montaña o de un monte. Todos la van a ver. Entonces, también históricamente nos dice ciertos libros que al momento que Jesús les estaba enseñando eso a sus discípulos y a sus seguidores, que se encontraba una ciudad a lo lejos de ese monte, ¿no? Que se llama Zafaet. Entonces dicen que posiblemente Jesús podemos decirlo, ¿no? Que al momento de Jesús que les estaba predicando, miren, hacia allá. Una ciudad no se puede esconder cuando se encuentra arriba de un monte. Pero aparte de eso, hermano, quiero enseñarle algo muy importante. Y una palabrita que nos sale en el versículo 15. La palabra casa. Allí es donde inicia el ministerio. El ministerio inicia en tu casa. El ministerio debe de ser el punto más importante donde tu familia debe de conocer del Señor para poder seguirle. Allí en tu casa debes de ser la sal.
Allí en tu casa debes de ser la luz. Allí en tu casa es donde debes de glorificar al Señor ante cualquier otro lugar. Si en tu casa no te dedicas a enseñarle a tus hijos, a los que vivan contigo respecto a la palabra del Señor, entonces déjame decirte que afuera, en el exterior, en el mundo, nadie te va a hacer caso. Por lo tanto, el ministerio inicia en tu casa. Y si el Espíritu Santo en este momento te está redarguyendo o te está reprendiendo sobre esto, arrepiéntete y que en este momento o al terminar el servicio tú puedas reunirte con tu familia y puedas orar con ellos y prometerle al Señor que tú vas a ser esa luz, esa sal que no has sido en tu casa especialmente. Es más fácil para nosotros, hermanos, el ser esa sal, esa bendición en la iglesia, ¿no? En la congregación. Pero, pero se nos olvida el serlo en nuestra casa. Y ahí es donde estamos mal. Por lo tanto, debemos de arrepentirnos y glorificar al Señor y ser esa bendición para nuestra familia primeramente y así poder ser de bendición para todos los que están fuera de nuestra casa. Entonces, y el versículo termina el gran propósito de ser la sal y de ser la luz en este mundo. Y nos dice de la siguiente manera el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El punto más importante de estos pasajes es el glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo vamos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos? Solo Él siendo la sal, el ser es ese elemento valioso que Dios te ha hecho, el ser ese elemento que va a preservar el mundo de sus pecados, ¿no? De toda la maldad que existe en este mundo, para que no se eche a perder. El ser esa luz que los va a guiar. ¿Y cómo vamos a hacer esa luz? Simplemente el ser el bien. Es ser una buena persona y mostrar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Ayudar a la persona que necesita de algo, ayudar a las personas que tienen hambre, ayudar a muchas personas y me refiero a ayudarles simplemente dependiendo de nuestras capacidades, ¿verdad? A veces podemos ayudar a muchas personas y por pensar en nosotros mismos no les ayudamos. Y por ese error nosotros no estamos siendo la luz del mundo y así nunca las personas van a glorificar al Señor. Pero, como les comento, primeramente esa luz en tu familia, porque muchas veces cada uno de nosotros que tenemos muchas cosas que hacer o que no tenemos el tiempo o si servimos en la iglesia ya creemos que ya hicimos, ¿no? Ya hicimos nuestro servicio del día, ¿no? Y nuestra casa o nuestra familia hasta el último o prácticamente no les hacemos nada. Entonces, hermano, hermana, Dios te bendiga en esta tarde y recuerda que nosotros siempre vamos a ser seres humanos, que a veces nos vamos a equivocar y que igual hay muchas personas que dicen ser cristianos y nosotros los vemos y nos retractamos, ¿no? Porque vemos a alguien enfrente de nosotros y hace algo malo, entonces uno se quiere retractar porque ve a esa persona. Entonces, ¿cómo yo pensaría el iniciar a ser cristiano? ¿Cómo voy a seguir a Dios si la persona que me debe de enseñar, el pastor o el líder de jóvenes o cualquier cosa, está cometiendo pecados, ¿no? O no está haciendo esa luz y esa sal. Entonces, no te desanimes. Sí, siempre va a suceder eso y en los tiempos pasados sucedió.
Pero por lo tanto lo único que importa aquí es que tú y yo seamos esa sal, ese, ese elemento valioso en este mundo que va a conservar o preservar al mundo del pecado para que no se pudre y se eche a perder. Debemos de contarles de la palabra de Dios. Debemos de predicarles, de enseñarles en cualquier momento que se nos presente. Al igual debemos de ser la luz del mundo, ¿verdad? Debemos de ser ese elemento que va a iluminar el camino de muchos por medio de nuestras buenas acciones hacia ellos. Y así ellos van a decir, wow, esta persona no me conoce y me está ayudando, ¿no? ¿Por qué lo hace? Y tú lo estás haciendo porque Dios te lo está pidiendo, sí, y una obligación nuestra, sí, pero lo estás haciendo porque Dios también te salvó a ti y me salvó a mí. Y por ello debemos de glorificar al Señor para que ellos también glorifiquen a nuestro Padre. Y así se repita y se repita y se repita. Y que cuando el Señor venga, te diga buen siervo fiel. Dios te bendiga, hermano. Espero que estas palabras hayan sido de mucha bendición para ti y que a través de la semana tú puedas ser esa luz para cualquier persona que se te enfrente y puedas ser esa sal para conservar la alma de ellos y que algún día ellos también puedan recibir al Señor por medio del bautismo y el arrepentimiento y la fe. Y también ellos puedan ser la sal y la luz de este mundo que se encuentra en pecado. Dios te bendiga y muchas bendiciones.